Porque si bien es cierto, escucha lo siguiente, si bien es cierto, la mayoría de las personas, la mayoría de la gente religiosa está esperando una respuesta de Dios. Como yo les ponía el ejemplo la semana pasada, de aquel hombre que tenía 38 años esperando que un ángel viniera del cielo, moviera el agua del estanque y alguien se compadeciera y lo metiera al agua para que quedara sano de su enfermedad. O sea, estaba esperando una respuesta. Y así está la mayoría de las personas, esperando una respuesta. A ver si este domingo ahora sí, o a ver si en el próximo congreso, o a ver si un predicador viene en tal lugar y allí recibo la respuesta que necesito. Yo quiero decirte algo muy interesante. Dios ya nos respondió, y nos respondió entregando a su Hijo unigénito por nosotros. Lo dio todo. Y si Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? O sea, todo nos lo ha dado Él. Él ya nos respondió. La oración no consiste en a ver si Dios nos responde. La oración consiste en a ver si nosotros le respondemos a Dios. Como decía mi esposa ahorita, hay un clamor que desde el cielo se oye diciendo: ¿quién irá? ¿Quién predicará? ¿Quién hablará de mi mensaje? Y vemos en el libro de Isaías que el profeta Isaías dijo: heme aquí, o sea, respondió, heme aquí, envíame a mí. Yo les he dicho, a veces nosotros decimos: heme aquí, envíalo a él, porque yo no tengo tiempo, porque yo no sé, porque yo no puedo. ¿Sí me explico? Entonces, la respuesta favorable no es la que Dios nos pueda dar, porque Él ya nos la dio. Dígale a tu lado: Él ya te dio la respuesta. Él ya te dio la respuesta. La respuesta favorable es la que tú le puedas dar a Dios. Él te ha puesto la vara alta, pero vamos, anímate. Si Él te dice que brinques, brinca. Si Él te dice que bajes a las aguas, baja. Si Él te dice que desarrolles un ministerio, hazlo. Si Él te dice que prediques, predica. Ahora, cuando digo si Él te dice, no estoy hablando de que alguien diga: no, pastor, yo nunca he tenido una visión celestial donde yo vea a Jesús vestido con un manto blanco y diciéndome: hijo mío, ve y predícale a tu vecino. No, a lo mejor no has oído ni has visto una visión así, pero en la palabra de Dios dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí está la palabra de Dios que nos dice lo que debemos de hacer, y está esperando que alguien le responda a Dios. Está esperando una respuesta favorable. Cuando hablamos de respuestas, por ejemplo, existe en psicología test, ¿sí? Que son como un examen donde se hace a manera de prueba para mostrar una prueba proyectiva, le llamamos, para mostrar lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu mente, para que puedas descubrir lo que hay en tu subconsciente. Y normalmente cuando hacemos un test, le decimos a la persona que va a contestar el test: no pienses tanto en la respuesta, pon lo que se te viene a tu mente. Lo que se te viene, ponlo. ¿Por qué? Porque seguramente esas respuestas inmediatas hablan mucho de lo que hay en tu interior. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas son las respuestas. Ahora, hablando de respuestas, también debemos entender que hay dos principales tipos de respuesta. Una, la respuesta verbal. La respuesta verbal. Ya hace algunos días Fer nos compartía uno de los jueves acerca de la respuesta, por ejemplo, de los dos hijos, que a uno de ellos su padre le dijo: hijo, ve a mi viña y haz este trabajo y el hijo dijo: no, yo no, ¿por qué? Manda a mi hermano, yo no quiero ir. Pero después, arrepentido fue. Y le dijo al otro de su hijo: hijo, ve. Y su hijo dijo: sí, claro que sí, yo sí voy, papá. Y no fue. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos realmente hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo sí, amén, y no fue? ¿O el que de primero no quería y fue honesto y dijo: ¿por qué yo? Pero después arrepentido.
hizo. Este segundo fue el que hizo la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque la respuesta no solamente debe ser verbal, debe ser también una respuesta activa, una respuesta con hechos. Cuando nosotros decimos sí con la boca, pero decimos no con los hechos, eso se llama incongruencia. ¿Cómo se llama? Incongruencia, que por cierto ya está en YouTube y también en Facebook, la predicación del Congreso del Pastor Osvaldo, ¿sí? De definidos y congruentes, definidos y congruentes con un reino de excelencia. Entonces, es importante ser congruentes, no como el Chavo del 8 que decía, sí, no, caray, ¿cómo me confundes? ¿Sí o no? Porque a veces parece que así decimos, sí con la boca, pero no solo con la cabeza, con los hechos. De Jesús se dio testimonio que era un hombre o un varón poderoso en palabra y en hechos. Qué bonito que se dé testimonio también de ti y de mí, que así como hablamos, así hacemos también. Somos congruentes con lo que decimos, como lo dijo también el Señor, sea nuestro hablar sí o no. Hablando entonces de respuestas, no, fíjate que hoy no estamos hablando de respuestas de Dios, no, estamos hablando de respuestas de nosotros. Dios estaba esperando que nosotros pusiéramos el nombre de esas personas y que vayamos a visitarlas y que oremos por ellas. Pongamos el nombre de esas personas que no han conocido a Cristo y que hagamos algo para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. O sea, Dios está esperando nuestra respuesta. Estamos hablando de la respuesta nuestra, de la respuesta tuya, de la respuesta mía, no de la de Dios. Quiero ver algunos ejemplos bíblicos de algunas respuestas de los seres humanos a preguntas específicas de Dios. La primera pregunta que yo encuentro en la Biblia es cuando Dios le dice al ser humano, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? Después de que el ser humano había pecado contra Dios comiendo del fruto que Dios le dijo que no comiera, ahora cuando ya comen y que se esconden según ellos de la presencia de Dios, qué ignorancia, ¿verdad? Escondernos de la presencia de Dios. Todavía mucha gente sigue tratando de esconderse. Oye, si Dios, aún en la oscuridad, Él ve totalmente con claridad, no podemos escondernos de su mano, no podemos escondernos de su rostro. Pero el hombre trató de esconderse y Dios le dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba. Y también no porque Dios estuviera refiriéndose a un lugar geográfico, es decir, mira, estoy acá en mi casa, mira, estoy atrás de este arbusto. No, más bien Dios estaba tratando de decirle al hombre, date cuenta de tu condición espiritual. Date cuenta de cómo estás en la vida a causa de tus decisiones. Y el hombre le contesta, porque hoy es un día en que estamos hablando de respuestas del ser humano. ¿Qué le contesta el hombre? Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Una respuesta llena de miedo. Una respuesta llena de complejos, siendo que el hombre no tenía esos complejos, siendo que el ser humano no había experimentado lo que era el miedo, pero ahora lo estaba experimentando gracias a que había desobedecido a Dios. Después, Dios le hace una segunda pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre vuelve a dar una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Seguimos culpando a la esposa, seguimos culpando al esposo, a la suegra, al tío, al papá, a la mamá, a la sociedad, al gobierno, al diablo. Es que ese mugroso diablo no me dejó venir.
pues no le pidas permiso. ¿Para qué le pides permiso al diablo? Porque le dices, ¿me dejas ir? Pues no te va a dejar, él no quiere que vengas a adorar a Dios. Solo vente, solo sirve, solo respóndele a Dios. Después va y le pregunta a la mujer. A ver, Evita, ven para acá, chiquita. Y le dice, ¿qué has hecho? Esa es la pregunta, ¿qué has hecho? La mujer le contesta, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó, por eso comí. Otra vez, culpando a alguien más. Otra vez, evadiendo la responsabilidad. Cuando Eva pudo haber dicho, perdóname, Señor, sé que no debía haberlo hecho, pero lo hice. Perdóname. Pero no, ella me engañó. Después vemos otra pregunta que no tuvo respuesta, por cierto. Esta pregunta fue directamente a uno de los hijos de Adán y Eva, a Caín. Sí, a ese muchacho que ofreció una ofrenda a Dios, pero alá y se va. A ver cuántos son así como Caín que ofrecen a Dios cosas alá y se va, al cabo que es para Dios. Alá y se va. Bueno, Caín ofreció alá y se va, a diferencia de su hermano Abel, que ofreció una ofrenda excelente, de corazón, con amor realmente a Dios, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y Caín se molestó terriblemente, se llenó de obstinación, se llenó de celo, se llenó de amargura, y Dios le hace una pregunta que vuelvo a repetir, esta no tuvo respuesta. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Por qué tu rostro está tan decaído? O sea, qué interesante, a Dios le interesa cómo está nuestro rostro. ¿Por qué te ves tan decaído? Después le hace otra pregunta a Caín y esta Caín sí se la contesta, aunque se la contesta así muy grosero. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Ahorita me acordaba con lo que estábamos escribiendo. ¿Dónde está tu hermano? O sea, el que falta, el que hoy no vino, ¿dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está tu hermano? Y fíjense lo que contestó Caín. La respuesta de Caín fue, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues ella está grandecito, él sabe dónde anda. Pregúntale a él. O sea, es una respuesta necia, es una respuesta grosera, porque por supuesto que Caín sabía que lo había matado y lo había enterrado para que nadie lo viera. Pero Dios sí lo había visto. Y tampoco Caín tuvo el valor de decir, yo le hice daño. La verdad me dejé ir por mis impulsos y le hice daño. Fíjate, qué terrible la consecuencia del pecado. Tan inmediatamente se manifestó una consecuencia terrible, dolorosa, en la vida de los hijos de Adán y Eva. Y pudiéramos seguir la lista. Por ejemplo, la respuesta del centurión. ¿Se acuerdan de ese hombre? No es cinturón, no, centurión. Centurión era una persona que tenía a sus órdenes a 100 soldados. Centuria viene de 100. Entonces, él tenía a su mando 100 soldados. Y este hombre va con Jesús para que Jesús sane a uno de sus siervos. Y Jesús le dice, claro, yo voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. Y este hombre le dice, no, Señor, perdóname, pero yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense la respuesta de este hombre. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Conozco lo que es recibir órdenes, pero también tengo bajo mis órdenes a varios soldados, a 100 para ser exactos, y le digo a este, ve y va. Y aquel, haz esto y lo hace. Así que si tú tan solamente dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús dice, escuchen los de Nueva Visión. Escuche, iglesia evangélica, escuchen, religiosos.
Este hombre no es de la iglesia, este hombre no es del pueblo de Israel, pero tiene más fe que muchos de ustedes y conoce autoridad. Sabe que si tan solo Dios da la orden, es para obedecerse. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¿Y qué diríamos de la mujer sirofenicia? Sí, esa mujer que iba detrás de Jesús gritando, Señor, ten compasión, que mi hija está gravemente enferma, sánala, por favor. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y la mujer respondió algo poderoso. Ella dijo, sí, Señor, lo sé, pero también los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Wow! Dijo Jesús. Por esa palabra, vete, tu hija ha sanado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Respuestas favorables. Dios está esperando una respuesta de Nueva Visión Yurecoro. Dios está esperando una respuesta de Nueva Visión Zamora. Dios está esperando una respuesta de nosotros para ir a otro nivel. ¿Quieres que las cosas cambien? Necesitas responderle a Dios. ¿Quieres experimentar una vida más plena? Necesitamos responderle a Dios. ¿Queremos crecer? Necesitamos responderle a Dios. ¿Quieres que tus hijos tengan una vida mejor? Necesitamos responderle a Dios. Mientras que sigamos estancados sin darle la respuesta correcta a Dios, no vamos a poder seguir avanzando. Y yo pregunto, ¿cuál es tu respuesta? Otra vez, yo pregunto, ¿cuál es tu respuesta? No respondas con promesas, porque eso es manipulación. Señor, mira, dame lo que quiero, solucióname el problema y yo te prometo que ahora sí. Eso suena como al esposo que le dice a la esposa, recíbeme otra vez en la casa y ahora sí ya dejo de tomar y ahora sí ya no te golpeo y ahora sí ya no. Y luego otra vez. O el hijo que hace tantas promesas, nada más para que le den, sí, yo te prometo que sí, va a estar todo bien, pero dame, nomás quiero que me des y ya te prometo nomás para engañarte y al rato ya no lo hago. No, no respondas con promesas, responde con acciones. Solo levántate, solo haz lo que ya sabes que debes hacer. Ahora, también responderle a Dios que sí con los hechos. Responderle a Dios que sí con los hechos, que con palabra, pues cualquiera. O sea, yo de lengua me como 100 tacos. 100 tacos fácil me los como de lengua. ¿Verdad? Pero, de verdad, es otro asunto. Entonces, responderle sí a Dios implica responderle no. Di conmigo no. Otra vez, di conmigo no. Hace tiempo tenemos un amigo en las Bahamas, en las islas, las Bahamas, que no sé si todavía, pero fue mucho tiempo parte de Inglaterra. Y Anthony se llama, Anthony, un joven muy ejemplar y muy admirable porque pues, su idioma original es el inglés y hablaba pero perfecto el español, perfecto hablaba el español y lo acababa de aprender hace poco, era muy hábil para aprender idiomas. Y me acuerdo que nos dijo a mí, a mi esposa, bueno, especialmente fue una palabra para mi esposa y le dijo, atrévete a decir no, pero así, con autoridad, no, no. Porque en ese tiempo estábamos pasando por situaciones que implicaban que dijéramos no. A ver, di conmigo, no. Pero así con firmeza, no. Oye, que nomás un ratito, vente, que al cabo, que nadie te va a ver. No. Oye, que mira, participa de esta crítica, de este juicio, de... No, yo estoy muy definido. Así que decirle sí a Dios implica decirle no
Hoy yo creo que para estar aquí tuviste que haberle dicho no al compadre, no a la novela, a la película, al fútbol, no sé, a un montón de cosas, pero todavía encontramos personas que dicen, no, sí quiero ir, nomás que pues a esa hora todavía, a esa hora juego fútbol. No, sí quiero ir, nomás que pues tengo este compromiso. Claro, es cuestión de prioridades. Y mira, para abundar un poquito más en esto y pensar cuál es tu respuesta, acompáñame a ver lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Una historia maravillosa. Dice que mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Esto me suena a esas personas labiosas, a esas personas adulativas, espero que la palabra esté bien dicha, aquellas que solamente adulan, que solamente quieren impresionar, y le dicen, Señor, yo te seguiré a cualquier lugar que vayas. Ahora, fíjense la respuesta de Jesús, versículo 58. Pero Jesús respondió, los zorros, híjole, yo no sé por qué le puso el ejemplo de los zorros, pero dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. No nos dice cuál fue la reacción de este hombre, pero se sobreentiende que Jesús le contestó esto porque detectó que el interés de este hombre solamente era impresionar y muy probablemente sacar algún beneficio. ¿Sabías que la mayoría de las personas se congregan en una iglesia para sacar un beneficio propio? O sea, la mayoría de las personas solo se congregan para que Dios haga por ellos lo que ellos quieren que haga. Y cuando no lo hacen, se decepcionan de Dios. Así tal cual el rey Herodes. ¿Se acuerdan del rey Herodes? Ya les he platicado esa historia donde, y lo han leído ustedes en la Biblia, donde el rey Herodes se alegró cuando le dijeron que le iban a mandar a Jesús para que lo juzgara. Y él dijo, wow, ¿desde cuándo he escuchado de que este hombre hace milagros, camina sobre el agua, convierte el agua en vino? Wow, yo quiero verlo. Y llama a sus compadres, a sus amigos, a todos los que pudo y le dice, vénganse porque ¿qué creen? Voy a tener al mismísimo Jesús de Nazaret ahí en el pretorio o en el lugar de juicio y lo vamos a ver hacer uno de sus milagros. Nos va a entretener, nos va a impresionar. Ahorita veníamos platicando con Coque en el camino de cómo mucha gente ha recibido milagros extraordinarios y no le sirven a Dios. Y no le sirven a Dios. Bueno, que si estamos en esa tendencia de querer que Dios nos complazca, mira, Dios nunca va a poder complacer a nadie. Nunca. Dios no está para complacer a las personas. Jamás. Pero bueno, lo reúnen y Herodes empieza a decirle, a ver Jesús, queremos ver alguno de tus milagros. A ver, probablemente puedas flotar, probablemente ahorita mira que hay un enfermo, lo puedas sanar, probablemente puedas, no sé, llenar nuestra cartera de dinero, no sé, algo, quiero que hagas algo. O probablemente nos puedas revelar misterios súper ocultos que nadie más conoce como tú. Y Jesús dice en la Biblia que no respondió ni una palabra, ni hizo ningún milagro. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Herodes se decepcionó. ¿Para esto? Nah, llévenselo. Yo quería verlo hacer milagros y no hizo ningún milagro. Dios no está para complacer a las personas. Sus propósitos son firmes. Entonces, Dios detectó que esta persona quería una conveniencia propia. Ahora, Jesús no le estaba mintiendo cuando dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. Eso ya les he explicado. Apenas Jesús estaba formando la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? Jesús.
Entonces Jesús todavía no tenía una iglesia formada, apenas estaba en ese proceso, que era dónde iba a recostar su cabeza. Pero hoy sí tiene una iglesia en Yurécuaro y en el mundo donde recostar su cabeza, donde recostar sus planes, donde recostar sus proyectos, su visión. Versículo 59. Dijo a otro, ahora Jesús le dice a otro, ven, sígueme. Y qué maravilloso lo primero que dice, el hombre aceptó. El hombre luego aceptó. Pero, a ver, haz el tonito así conmigo. Pero, ahí es donde la puerca torció la cola y los puerquitos el rabito. Pero, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. O sea, de palabra dijo que sí, pero en realidad en su corazón dijo que no. Como aquel muchachito que nos ponía el ejemplo una vez mi pastor, el apóstol Gumer, que decía, póngase de pie. No quiero pararme. Que se ponga de pie. Y lo jala a la mamá de la oreja y lo pone de pie. Y el niño dice, pues por fuera estoy de pie, pero por dentro estoy sentado. O sea, me obligaron a ponerme de pie, pero por dentro estoy sentado. Así estaba este. Sí, Señor, yo te acepto, pero, o sea, pretextos, excusas. O sea, en realidad decimos que sí, pero no lo hacemos. Y nunca vamos a ver resultados en tanto no hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Versículo 60. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. O sea, no hay pretexto. Claro, este hombre estaba poniendo como pretexto a su papá. No es que su papá ya estuviera en el ataúd. No, lo que pasa es que él decía, bueno, quiero esperar a que mi padre se muera para poderlo enterrar y entonces ahora sí te sirvo. Era un pretexto, ¿sale? Versículo 61. Otro dijo, sí, Señor. ¿Qué dijo? ¿Cómo cantábamos ahorita? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. De ahí sacaron esa canción. No se crean. Sí, Señor, te seguiré. Otra vez, di conmigo, pero primero deja que me despida de mi familia. Caray, ¿será malo ir a despedirse de la familia? ¿Será malo que una persona se despida de su familia? No, claro que no es malo. Sin embargo, esto solamente era un pretexto. Es como en las ventas, los que sabemos de ventas, los que vendemos cosas. Sabemos cuando una persona te dice, sí, me interesa mucho, yo le aviso. Nunca te va a comprar. Ya lo sabemos, nunca te va a comprar. Yo le aviso. Cuando yo le llamo. Ya regreso. Así es, no va a regresar. No va a regresar. Así este. Sí, señor, no, hombre, yo sí te sigo. No como eso, yo sí. Nomás déjame ir tantito a despedirme de mi familia. Y fíjate lo que le dijo Jesús en el 62. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado, yo creo que aquí conocen más el arado que allá en otras ciudades. En Zamora muy poquitos lo conocían. ¿Aquí cuánto lo conocen el arado? A ver. Caray, bueno. ¿Y cuántos han trabajado con un arado? A ver. Órale. El arado, una herramienta de trabajo para hacer surcos, para surcar la tierra y poderla sembrar. Perfecto. Entonces, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto, es decir, no sirve para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios. Sirve para otras cosas, pero para el reino de Dios se requiere gente que ponga la mano en el arado y tenga la mirada bien puesta. O sea, que sea congruente. Si tú sí es sí, significa que sí. Pero si es no, también significa que no. ¿Podemos decir que no? Claro. ¿Se vale decir que no?
De hecho, ya les decía, decirle sí a Jesús implica decirle no a nuestros propios intereses. Decirle no a personas. Decirle no a actividades. Decirle no a pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Está entre algunas de estas? Nuestras respuestas a las instrucciones de Dios están estrechamente relacionadas con cómo las entendemos. Es decir, entiendo las instrucciones de Dios como algo que tengo que hacer, o entiendo las instrucciones de Dios como algo que puedo hacer. No es algo que tengo que hacer, no, es algo que puedo hacer. Si Él dice que brinque, es porque Él me dio la capacidad de brincar. No es que yo esté capacitado por mí mismo. Mi capacidad viene de Dios. De hecho, Dios habla a lo que Él mismo depositó en ti. Dios habla a lo que Él mismo depositó en ti. Es decir, ¿por qué Dios le dijo a la tierra cuando creó el mundo en 7 días? Bueno, en 6 días y el séptimo descansó. ¿Por qué Dios le dijo a la tierra, produce hierba verde? Produce hierba o produce árboles frutales. ¿Por qué le dijo eso a la tierra? Porque Dios sabía que la tierra tenía la capacidad de producir, y además en esa tierra había ya semilla para producir. Bueno, si Dios está diciendo algo que hagas, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Hoy se deben derribar esos argumentos de no puedo. Porque si Dios dice algo es porque puedes. Si Él dice que haga su voluntad es porque Él te ha dado la capacidad de hacerlo. Mira, acompáñame para que esto quede más que asentado, más que claro. Acompáñame a ver lo que dice 2 de Corintios 1:17. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. Fíjense, qué interesante. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, ustedes quizás se pregunten por qué cambié de planes. Porque Pablo ya les había dicho que iba a hacer algo y de repente les cambia la jugada. Y él, abordando este tema, les dice, creo que ustedes se preguntan que por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente que no conoce a Dios? Pues la gente, ahí está hablando de la gente del mundo, que dice sí cuando en realidad quiere decir no. A ver, ¿ustedes conocen gente así? Que dice sí, cuando en realidad quiere decir que no. Pero esa gente solamente allá en el mundo, ¿eh? Solamente allá. Aquí no, ¿verdad que no? Aquí también. Shh. Yo he conocido tanta gente aquí también. Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no. Versículo 18. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila, o sea, no está entre el sí y el no. O es sí o es no. Versículo 19. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea. Escucha, este es nuestro ejemplo por excelencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien, y menciona 3 nombres. Sin duda había muchos apóstoles y ministros de Dios, siervos de Dios, pero él menciona solo 3 nombres. Dice, Él es aquel, o sea, refiriéndose a Jesús, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. ¿Por qué creen ustedes que menciona específicamente estos nombres? Porque probablemente Pablo conocía a otros que a veces decían sí, pero era no. Que se comprometen, y está hablando de siervos, está hablando de cristianos, está hablando de hijos de Dios, que se comprometen, pero al final se les hace muy pesado. De hecho, hubo un joven llamado Marcos que se fue de viaje misionero con ellos y a medio camino se regresó. Abandonó la obra. Su sí no fue sí en realidad.
fue un no en su corazón. Pero Pablo dice, Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. ¿Cuántos tienen un Dios que siempre hace lo que dice? ¿Cuántos tienen un Dios que siempre hace lo que dice? O el Dios eterno que cumple lo que Él nos ha cumplido, lo que ha dicho. Versículo 20. Pues todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Ojo, nosotros, di conmigo, nosotros ya no esperamos promesas. Di conmigo, nosotros ya no esperamos promesas. Las promesas eran en el Antiguo Testamento. Si tú hoy escuchas que gente dice, arrebata las promesas, confía un día, el Señor lo que te prometió te lo va a dar. No, ya te lo dio, porque dice, todas las promesas de Dios ya se cumplieron en Cristo. ¿Y sabes dónde está Cristo? En nuestro corazón. ¿Sabes dónde está Cristo? En la vida de la iglesia. Todas las promesas se cumplieron en Cristo, pero se cumplieron con un resonante sí. A ver, digan todos conmigo, sí, pero un resonante sí. A ver, un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén. ¿Qué significa también sí? De esta manera se eleva a Dios para su gloria. A ver, ¿de quién está hablando el sí y el amén que está hablando ahí? ¿De nosotros? No, está hablando del sí y el amén de Dios. Dios te dijo que sí y es sí. Dios te dijo amén, el cielo dice amén y es amén. Ahora, el detalle es que nosotros nos alineemos a eso que el Señor dice, versículo 21. ¿Es Dios quien nos capacita junto con ustedes? ¿Quién nos capacita? Dios. ¿Para qué? Para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Él fue el que nos comisionó. A ti y a mí, el que nos comisionó se llama Jesucristo. Versículo 22. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. O sea, todo lo que Él prometió en el Antiguo Testamento nos lo ha cumplido por medio del sello que se llama Espíritu Santo. Y con eso Dios nos ha dicho sí y amén. Pero nuestra capacidad proviene de Dios. O sea, la respuesta que tú y yo le debemos dar a Dios, ya Él la puso dentro de nosotros. Y fíjate, ahí mismo en 2 de Corintios 3, pero el capítulo 3, versículo 5, dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Ojo, no quiero que te confundas. No es que pienses que tú ya estás capacitado para hacer algo por tu propia cuenta, para darle una respuesta a Dios por tu propia cuenta. No te me confundas. No te me confundas. Nuestra aptitud no es actitud con C, es aptitud con P. Es decir, nuestra capacidad, aptitud con P significa capacidad. Nuestra capacidad proviene ¿de dónde? De Dios. Yo estoy capacitado gracias a Dios. Versículo 6. Él nos capacitó. ¿El qué? Nos capacitó. Dile al que está a tu lado, yo ya estoy capacitado. Yo ya estoy capacitado. ¿Y tú? ¿Quién te capacitó? Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Ya Dios me capacitó. Soy capaz. ¿Para qué? Para ser ministro. Ministro significa servidor. O sea, no nada más yo estoy capacitado para recibir. No, quítate ese rollo de tu mente. Tú no nada más estás capacitado para venir a sentarte y recibir. Tú estás capacitado para ir por esas personas que no conocen a Cristo. Tú estás capacitado para ir y orar por una persona para que Dios la sane. Tú estás capacitado para ir y bendecir la vida de las personas que te rodean, para hacer luz, para brillar con la luz de Cristo en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, para desarrollar ese ministerio que Dios te ha dado. Él te ha capacitado.
Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. No es que estemos capacitados por nosotros. Y termino con esta maravillosa historia. La escuché, doy los créditos, la escuché del predicador Carlos Erazo. Es un predicador muy joven que está en las redes sociales. Y él cita una predicación del pastor Alistair Beck, un pastor de Estados Unidos, pero de ascendencia escocesa. Y en esta predicación, el pastor Alistair Beck hace una pregunta, plantea una pregunta. Dice, si tú hoy murieras y llegaras a la eternidad, y Dios te preguntara, o San Pedro, dicen algunos, ahí está San Pedro en la puerta. Bueno, vamos a ponerle San Pedro. Digo, eso ya lo estoy poniendo yo de pilón, Te pregunta, a ver, ¿por qué crees que debería dejarte entrar a la eternidad? ¿Qué responderías? Piénsalo, ¿qué responderías? Ahora, escucha. Si tu respuesta es en primera persona, ya respondiste mal. Tu respuesta en realidad debe ser en tercera persona. Te explico lo que explica el pastor Alistair Beck. Y nos pone un ejemplo de el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús. Recuerden que en la crucifixión estaba Jesús en medio, a un lado un ladrón que, por cierto, se la pasó insultando a Jesús, y al otro lado otro ladrón que en algún momento le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice el pastor Alistair Beck, imagínate, para entender la respuesta que daríamos si nos preguntaran por qué vas a entrar al cielo, imagínate que el ladrón llega al cielo, a la eternidad. Oiga, pues yo vengo aquí al cielo. ¿Y quién eres tú? Yo pues soy un ladrón. A ver. ¿Cómo? ¿Eres un ladrón y vienes al cielo? Sí. A ver, ¿y por qué crees que te debo dejar entrar al cielo? Aquí tenemos una fiesta, va a ser las bodas y va a ser bonito aquí la comida y todo. ¿Por qué crees que te debo dejar entrar? A ver. ¿Conoces la doctrina de la gracia? ¿La doctrina de la gracia? No sé qué es eso. Bueno, ¿conoces la doctrina de la justicia? No, la verdad no. Bueno, ¿sabes explicar la Trinidad? ¿Trinidad? Pues no, la verdad no sé. Bueno, ¿fuiste bautizado? No. Entonces, oye, ¿qué no estás en tus cabales? Entonces, ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? Y la respuesta es maravillosa. El ladrón dice, pues el que estaba clavado en la cruz de en medio me invitó. Él me dijo que viniera. ¡Wow! Eso echa para abajo todo lo demás. Si tan solo Él te invitó, si tan solo Él te salvó, entonces tu respuesta es en tercera persona. Yo tengo derecho de entrar al cielo porque Él me invitó. Si tu respuesta es, es que
Yo era de Nueva Visión Yurecuaro. Es que yo acepté a Jesucristo. Tengo 30 y tantos años. No, es que yo me sé al revés y al derecho la Biblia. No es que yo, si tu respuesta es tú, entonces no has entendido. Mi respuesta como el ladrón es, Él me invitó. ¿Por qué crees que puedes desarrollar ese ministerio? ¿Por qué crees que estoy parado aquí yo detrás de este atril? Porque soy bien digno y porque soy súper estudioso y porque... No. Te lo confieso. Le dije muchas veces a Dios, Señor, pon al que debas poner. Yo no sé. Fui con mi pastor y le dije, pastor, yo no. O sea, yo sirvo, yo trapeo, yo hago lo que quieran, pero yo predicar o yo ser pastor, no. Pero un día entendí que no se trataba de mi capacidad. A ver, ¿qué es lo que no te permite responderle a Dios? Quizá que sigues creyendo en ti. Quizá que sigues confiando en tus capacidades. O quizá que te sigues creyendo incapaz. Y qué bueno que te creas incapaz, pero te tengo una maravillosa noticia. El de la cruz de en medio, como al ladrón te ha dicho, ven, quiero que prediques mi palabra. Ven, quiero que seas ministro del evangelio. Bien, quiero que abras los ojos, como le dijo al apóstol Pablo, quiero que vayas y abras los ojos de los ciegos. Quiero que rompa las cadenas de los cautivos. Quiero que bendigas la vida de las personas, porque yo te he elegido para que tú prediques mi palabra. Lo único que necesito es que digas amén, y no solo con la voz, con los hechos. Con los hechos. Porque la respuesta se trata de Él. Él ha puesto la vara muy alta, pero Él además, ¿qué chiste tendría que Él ponga la vara alta y luego no nos dé la capacidad de brincarla? No, puso la vara muy alta, pero además nos dio la capacidad de brincar. Dijo el salmista, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. No porque confíe en mí. No, porque si pienso en mí, yo tenía una autoestima bajísima. No confío en mí, confío en lo que Él ha hecho por mí. Confío en que el que estaba en medio de la cruz fue el que me llamó, fue el que me invitó. Por eso Pablo decía, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, Jesucristo me llamó, Él me dio el privilegio. No era digno porque yo perseguía a la iglesia, yo dañé a muchos, yo inclusive mató a muchos quizá. Pero Él me tuvo por digno, siendo yo el último de los pecadores, me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. Lo menos que yo puedo hacer es decir, pues si tú me ocupas, heme aquí. Pero ¿qué te impide que le respondas a Dios para que entregues tu vida a Él si no le has entregado tu vida? ¿Qué te impide que le respondas a Él desarrollando el ministerio que deberías desarrollar? Predicando la palabra que deberías predicar. Quizá tu arrogancia, quizá tu orgullo, quizá estar aferrado a tu vida pasada. Créele a Dios. Dios está esperando una respuesta. Iglesia, Dios está esperando una respuesta de ti. Hoy se derriba ese pensamiento, Señor, respóndeme. No, ya te respondí. Ahora tú escúchame, tú respóndeme. Tú respóndeme. Dale a Él y dile, Señor, hoy no vengo a prometerte. Yo no vengo a decirte, ahora sí, Señor, con esta predicación yo te prometo que sí. No prometas. Dile al Señor solamente, Señor, ayúdame a creer y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Vamos. Perdona, yo soy quien dices que soy, mas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogí.